Bienvenidos a todos ustedes que nos encuentran en este espacio de crecimiento, de aprendizaje. Mi nombre es Alexandra Rátiva, yo soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y bueno, bienvenidos sean todos aquellos que nos ven desde ya larga data, aquellos que apenas acaban de llegar, que están como apenas conociendo qué es este mundo de las adicciones y la codependencia. Pues bienvenidos a este espacio, es un espacio semanal en donde van a encontrar herramientas que les permitan ayudar a entender en qué consiste las adicciones, pero sobre todo la codependencia. La codependencia pues corresponde a los familiares, amigos, personas allegadas que están cerca de alguien que tiene problemas con el consumo de sustancias psicoactivas, con juego, bueno, con conductas que sean patológicas y que terminen convirtiéndose en una adicción, ¿sí? Eh, Recuerden que no solamente consumir alcohol o consumir sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína, el bazuco, sino también otro tipo de conductas como el juego, como el sexo, como las compras, bueno, todo aquello que se haga de forma compulsiva y que empiece a romper ciertos límites y genere daño en todas las áreas de ajuste, se convierte finalmente en una adicción. Entonces buscamos ayuda para quien tiene la problemática, esta es una invitación para que se den cuenta que no es solamente para quien tiene la problemática, sino para quienes lo rodean, que de alguna manera nosotros también ayudamos a sostener la enfermedad o no tenemos las herramientas precisas para brindar un buen soporte y ser una buena red de apoyo. La semana pasada hablábamos de unos síntomas secundarios a los síntomas nucleares de la codependencia. Hay 5 síntomas nucleares de la codependencia y de allí se desprenden unos síntomas psicosecundarios. La semana pasada hablábamos acerca del control negativo, que es el control o ser controladores es uno de los rasgos o de las conductas o roles que asumimos dentro de la codependencia. Hoy vamos a hablar acerca del resentimiento. Bueno, recuerden que estamos usando como guía el texto de Sentirse Libre, Ser Feliz de Pia Melody. Es un texto muy bueno, se lo recomiendo para que lo puedan leer, lo puedan comprar y leer. Es buenísimo, nos ayuda a entender qué es la codependencia y pues cómo enfrentarla, cuáles son sus raíces. Entonces, bueno, hoy nos corresponde el resentimiento. Vamos a leer aquí la definición de lo que quiere decir resentimiento. Tenemos la necesidad de devolver los golpes o castigar a alguien por las heridas percibidas en nuestra autoestima que nos hacen avergonzarnos de nosotros mismos. Cuando estamos en interacción con una persona que tiene adicciones, por lo general las relaciones son caóticas. Se generan conflictos, se generan dificultades y nos hacemos daño constantemente. La otra persona pues finalmente resulta haciendo lo que le parece, rompiendo reglas, rompiendo acuerdos, rompiendo normas, metiéndose en problemas, teniendo comportamientos hostiles y de una u otra forma eso pues nos genera malestar. Yo creo que las principales cosas que hay que sanar o trabajar con las familias o las personas allegadas a los adictos es precisamente con esos resentimientos que llegan, porque aunque quieren, aman y adoran a su familiar, toda la dinámica que se ha desarrollado alrededor de una adicción genera dolor, ¿sí? Genera dolor, genera frustración, genera vergüenza, genera rabia y pues lo llamamos o lo agrupamos en algo que se llama el resentimiento. Entonces volver a sentir una y otra vez el daño. Recordamos esos momentos críticos, esos momentos dolorosos y hay cosas que aunque yo lo quiero, lo adoro, lo amo, y quiero que esté bien y quiero acompañarlo en el proceso, si no sanamos esas heridas, si no resolvemos esos resentimientos, va a ser muy difícil el acompañamiento de en adelante. ¿Por qué? Porque va a tener usted la tendencia a sacar en cara, a recriminar, a tener esa espinita en su corazón todo el tiempo. Cada vez que suceda algo, entonces usted va a usar esa misma espina para chuzar al otro, ¿no?
es que usted me hizo, es que usted me dijo, es que mire lo que pasó, y eso dificulta que se permita el espacio en la reconstrucción de la confianza, ¿sí? Entonces es importante trabajar en el resentimiento. Bueno, entonces decíamos que era como la intención, ¿no? Constante de, o el pensamiento, la necesidad de devolver los golpes, ¿no? O de castigar a alguien, es la necesidad de obtener como una revancha. Si tú me lastimaste, yo te lastimo, ¿sí? Y no siempre es de la misma manera. Bueno, por lo general, lo que genera resentimiento, o sea, el sentimiento que está en la base del resentimiento es la ira, ¿sí? O la cólera, la rabia, ¿sí? Porque alguien nos ha provocado un daño. Cuando alguien nos provoca un daño, pues nos sentimos heridos, nos sentimos castigados, nos sentimos pues en un malestar. Y la tendencia es a generar una respuesta que vaya en la misma línea, ¿no? Entonces tú me haces daño, yo te devuelvo el golpe. Tú me golpeas, yo te golpeo. Tú me mientes, yo te hago quedar mal. Es como un ciclo vicioso que no termina. Pensamos que si devolvemos el golpe, pensamos que si castigamos al otro, de esa manera vamos a compensar el daño que nos han causado. Pero realmente el resentimiento, pues, lo único que hace es generar más daño, ¿sí? Y no un cambio en el comportamiento del otro. Muchas veces permitimos que el resentimiento se convierta en nuestro poder superior, es decir, no dejamos a la persona con la que estamos, aunque estemos totalmente insatisfechos, aunque digamos nuestro esposo alcohólico. Estamos totalmente insatisfechos, nos ha dado una mala vida, nos ha maltratado, no nos ha valorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se ve comúnmente. Que uno pregunta en consulta y qué le hace mantenerse allí. Es una ambivalencia, ¿no? Es 45 minutos quejándose de su pareja y sin embargo uno le pregunta, bueno, ¿y usted qué quisiera hacer? No, pues ayudarlo. No, pues que esté bien. O sea, después de que han desplegado todo un malestar en 45 minutos, los 15 minutos restantes de la consulta están orientados, o sea, quedan enfocados en cómo yo lo puedo ayudar, ¿sí? Y muchas veces esa ayuda es una mezcla perversa, ¿no? Porque es una mezcla, en el fondo hay como un amor que los une, ¿sí? Que está opacado por todo ese resentimiento causado, pero también es una forma de que si yo me quedo y si yo le puedo demostrar al otro que yo soy la que está actuando correctamente, voy a castigarlo, o sea, no lo dejo, o sea, ni contigo ni sin ti, o sea, no puedo abandonarlo, o sea, no puedo tomar la decisión de dejarlo, aún sabiendo que con lo que ha hecho me ha hecho mucho daño, pero en el momento en que usted puede tener la posibilidad de liberarse, de tener una nueva oportunidad de vida, de comenzar una nueva historia, su posición es no me voy, me quedo, ¿sí? A pesar de que estoy totalmente insatisfecha. Muchas veces esa posición de quedarse está orientada o está basada en la necesidad que tiene el otro de generar, de cobrárselas, ¿no? Entonces no me quedo enganchado emocionalmente a esta persona porque sé que si me quedo voy a poder pasarle mi cuenta de cobro constantemente, haciéndole señalamientos, juzgándolo, criticándolo, haciéndolo quedar mal, tal vez extendiendo mi malestar hacia otros miembros de la familia, pero que a la vez se vuelve un caos, ¿no? Porque finalmente ni lo suelta ni tampoco se da el permiso para resolver el asunto de una mejor manera, ¿sí? A veces las personas llegan a consulta, las personas hacen su proceso de recuperación, están en abstención, y cuando las familias se quedan apegadas a su resentimiento, constantemente hacen jugadas maestras para hacer sentir mal al otro, ¿sí? Para sacarle en cara todo lo que ha hecho.
Yo sé que es difícil porque cuando llegan a la consulta no llegan con 1 o 2 meses de dificultad, sino llegan con años y son muchos resentimientos acumulados. Eh, pero hay que darse, así como le pedimos a la persona que consume que ponga toda su parte, y nosotros también tenemos que poner toda nuestra parte. Muchas veces este proceso no resulta que las dos personas continúen juntas. Muchas veces el proceso lleva a que a la final puedan tomar la decisión de separarse porque ya no tenemos deudas. A veces no nos separamos de esa persona que nos genera malestar porque tenemos una deuda pendiente que cobrarle, ¿no? Yo sí que he visto eso en muchos casos en donde estoy totalmente satisfecha, pero tampoco me voy porque si me voy, pues ya no voy a tener a quién culpar, ¿no? Ya no voy a tener a quién ponerle la responsabilidad de mi malestar emocional, cuando soy yo la que tengo que trabajar en eso. Pueda que la otra persona, la persona que consume, jamás cambie. Y entonces usted estaría condenado a mantenerse en resentimiento toda la vida y en malestar. Ese es como un llamado de atención, ¿sí? Por lo general el resentimiento se convierte en un pensamiento obsesivo. Estoy recordando constantemente el daño que me hicieron. Tengo una lista minuciosa de todo el daño o malestar que me han causado. Y eso me hace experimentar en mí sentimientos de vergüenza, sentimientos de dolor, de tristeza, de angustia, ¿sí? Entonces recuerden que está conectado el pensamiento con la emoción y con la acción. Entonces, si yo tengo un pensamiento obsesivo de todo el daño que me han causado, ¿cuál será el resultado de mi estado emocional? Pues con un constante dolor, una constante de malestar, una constante furia, mal genio, irritabilidad, intolerancia, ¿sí? ¿Y qué pasa con mis actos? Pues que mis actos pues están marcados por esos sentimientos. Por lo general, cuando nos apropiamos del resentimiento hacia una persona, queremos que esa persona reciba un castigo y todo este malestar que se los acaba de mencionar, cómo funciona el pensamiento, la emoción y la conducta, no solamente se va a ir enfocada a la persona que nos hizo daño, sino que también va a llegar a las personas que están a nuestro alrededor y que amamos, ¿sí? Con las que estamos bien. Porque si yo me estoy sintiendo constantemente frustrada, avergonzada, con ira, en malestar en general, pues ¿cómo voy a comportarme con el resto del mundo? Porque no es que yo tenga ese sentimiento particular hacia esa persona, o pueda que tenga ese sentimiento particular hacia esa persona, pero mi reacción en el mundo, como me ven los demás, está basada en ese mismo sentimiento, en que estoy frustrada, en que estoy seguramente insegura, en que estoy pensando todo el tiempo prevenida, en qué momento me van a hacer daño, irascible o muy susceptible, muy a la defensiva. ¿Sí? Eso no va a ser única y exclusivamente con la persona que nos hizo daño, sino con todo el entorno que nos rodea. ¿Qué pasa qué termina de pasar? Pues que eso lleva a aislarnos aún más de las personas, porque tenemos ese conflicto con la persona que nos generó el resentimiento. Esos sentimientos nos hacen tener comportamientos particulares a nivel general. Las personas finalmente pues se van alejando, se van aislando, y pues yo me voy sintiendo cada vez más sola. O yo, en medio de mi malestar emocional, prefiero no relacionarme con nadie. Entonces me voy aislando, me voy sintiendo cada vez más sola, y eso pues aumenta el sentimiento de vergüenza, de dolor, de frustración, de ira, ¿sí? Entonces es un círculo vicioso que no termina. Por eso es importante trabajar el resentimiento. Bueno, dice que aquí les voy a leer puntualmente esto que es muy importante. Dice: la necesidad de vengarse o castigar proviene de la creencia de que si puedo vengarme de que si puedo infligir un escarmiento adecuado a quien me ha hecho daño, evitaré que la experiencia dolorosa vuelva a suceder. O sea, viene esa creencia, que es la mayoría de las veces inconsciente. Si yo le inflijo daño, si yo le genero un malestar, si yo lo castigo, tal vez aprenderá la lección de que no me puede volver a hacer daño, pero eso por lo general no funciona así, ¿sí?
Porque si estamos frente a alguien que ha roto todos los límites y todos los estándares, pues finalmente él va a seguir en sus mismos comportamientos sin importarle si yo lo castigo o no. Al contrario, el castigo va a servir de justificación para que el otro se siga portando mal, ¿sí? No evita, castigar al otro no evita que el otro me siga haciendo daño, porque implica que cuando hay castigo, no hay un establecimiento de límites. Es decir, el castigo es yo te golpe ojo por ojo, ¿sí? Mientras que el establecimiento de límites dice, bueno, ya pasó esto, de aquí en adelante no voy a volver a permitir que suceda. Y si él genera una conducta que me va a hacer daño, yo inmediatamente voy a poner una barrera en donde voy a decir, qué pena, aquí no puede ser. O de aquí en adelante, de aquí para allá ya no puedes, no puedes hacer esto, ¿sí? ¿Qué pasa en la codependencia? Nuestro familiar volvió a consumir dentro de la habitación, no está aportando a la casa. Eso me genera malestar, ¿sí? Los vecinos ya llamaron a quejarse que el olor y qué tal, y bueno, yo le hago el señalamiento, le digo que eso está mal, que mire que por qué no me hace caso, que por qué está incumpliendo las normas. Él finalmente me pega un grito, se acelera, es grosero, golpea la puerta, se encierra, dice groserías. ¿Y yo qué hago? Le respondo de la misma manera, ¿sí? Puede ser que yo le responda de la misma manera gritándolo, diciéndole cosas, mensajes muy negativos sobre lo que es él. Finalmente puede ser que haga eso, o finalmente espero a que salga, y cuando él salga, entonces una manera también de generar como las revanchas, me le meto al cuarto, le esculco todo, le boto todo, cuando llega le tengo las muestras de todo lo que le he encontrado, le hago el reclamo, es todo un caos. Y esa es la manera de venganza, ¿no? Entonces tú me lastimaste, no cumpliste los acuerdos, pues ahora yo te boto todo, te pongo en evidencia, no te doy espacio a tu intimidad, tengo también un comportamiento abusivo. Y esa es la manera en la que genero una revancha frente a esa situación. Pero eso, ¿en qué va a solucionar el asunto? Yo quiero que piensen si eso les ha sucedido y si eso ha generado que su familiar le diga discúlpeme por haber roto el acuerdo, no va a volver a pasar, y lo cumple. Discúlpame por haberte tratado mal, sé que ese no fue el comportamiento adecuado, yo cumplí mi acuerdo, yo mismo voy a sacar de ahora en adelante. No, eso por lo general no sucede. ¿Qué pasa después de vienen incumplimiento de la norma con el consumo dentro de la casa, la agresión, luego vengo yo, interrumpo, le esculco, le muevo todo, llega y le hago el reclamo? ¿Cómo queda el ambiente en la casa? ¿Sí? ¿Y cómo queda la relación? Seguramente va a haber de nuevo otra revancha por parte del que estaba consumiendo y al que le botaron la droga. Y luego vuelve a haber una respuesta de la familia. Entonces es una cosa que no acaba jamás, ¿sí? Y que no soluciona el problema. Bueno, esta manera de pensar es una manera que viene desde la infancia, el pensar que si alguien me ha hecho daño o me ha hecho sentir mal y yo me vengo, ¿sí? Yo me vengo de esa situación, o yo lo castigo por esa situación, él no me va a volver a hacer daño. Es un pensamiento que viene desde la infancia y viene cuando aprendimos que éramos vulnerables y que las personas que como éramos niños, pues no teníamos todo el conocimiento ni la capacidad para protegernos, requeríamos de un adulto que nos protegiera, y como ese adulto no estuvo, pues nos fuimos vulnerables, ¿sí? O no estuvo, o no hizo nada, ¿sí? Fue negligente. Entonces aprendemos desde pequeños que somos incapaces de protegernos, porque hemos sido vulnerados, ¿sí? Han abusado de nosotros desde la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos adultos y no hemos trabajado con respecto a esta característica de infancia, o de que somos vulnerables pero que podemos protegernos, y dentro de nosotros está esa creencia de que no somos capaces de protegernos,
pues viene la revancha. La manera de protegerse no es castigar, la manera de protegerse es poner un límite. ¿Sí? Si cuando éramos niños el vecino vino y nos trató mal porque estábamos jugando en su parque y fue abusivo en la manera de la corrección y nuestros padres no nos protegieron frente a eso, o sea, no es que no merezcamos un llamado de atención por haber hecho un daño en el jardín del vecino, pero la respuesta al daño del vecino no es que el vecino venga y nos trate mal, nos zarandee, nos diga groserías, y de pronto nuestros cuidadores no hicieron nada para protegernos. La manera de resolvernos no sería que nuestro papá se agarre a golpes con el vecino. La manera de protegernos hubiese sido que nuestro papá o nuestra mamá o el cuidador hubiera salido y le hubiera puesto un límite al señor, decirle, mire qué pena, es cierto que ellos hicieron algo, pero no, me hace favor, lo respeta, de esta manera no se corrige, eso me lo deja a mí. Si ellos tienen que hacer algo, seguramente nos vamos a comprometer en arreglarle su jardín, me hace favor, no me los tocan, se dirige a ellos de una mejor manera, o sea, que nos hayamos sentido protegidos. ¿Qué hizo el papá en este caso? Puso un límite, ¿sí? Si se hubiera agarrado a golpes, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Pues un castigo, que finalmente no resuelve nada, porque a ti no te enseñaron a corregir el daño que hiciste, no te enseñaron que había una manera correcta o sea, que las personas no tienen derecho a agredirte por más que tú hayas generado un daño, que hay un conducto regular y un modus operandi para resolver las situaciones de una mejor manera. Entonces aprendimos que si seguramente hacemos un daño, que si devolvemos el castigo de esta manera no nos van a volver a hacer daño, pero no es verdad. Lo que hacemos es que más bien facilitamos que haya mayor exposición al daño, porque por lo general nos exponemos a agresores más fuertes que nosotros. Bueno, bueno, es importante, casi olvido esto. Porque una persona podría pensar que al castigar o al devolver el daño puede repararse, ¿sí? Puede reparar su autoestima o puede avanzar en ese sentimiento vergonzoso que está experimentando o resolverlo. Pues vuelvo y les repito, tiene que ver con eso que pasó en la infancia, en donde aprendemos que no tenemos la capacidad para protegernos y entonces recurrimos a un acto muy similar al que estamos siendo expuestos. Pero además de eso, es importante reconocer que como adultos nosotros tendemos a repetir los patrones que hemos observado de infancia. Entonces, si también con nuestros padres observamos que eso era lo que se hacía, por ejemplo, en el caso que acabamos de hablar, si nuestro padre va y le da un golpe al vecino, pues aprendemos que esa es la manera de resolver las dificultades o de recuperar como el poder o el control, que es una forma inadecuada. ¿Por qué las personas realmente utilizarían el hacer daño a otros para controlar? Viene también desde la creencia de que para podernos proteger tenemos que herir. Para podernos proteger tenemos que herir. Viene de esa creencia. Está relacionado también con que muchas veces las personas creen que la manera de protegerse es ofendiendo o agrediendo. O la manera de reaccionar correcta, o la manera de cuidarse a sí misma. O sea, es importante que tengamos en cuenta algo, y es que muchas veces las personas no nos hacen daño intencionalmente, ¿sí? Es decir, bueno, voy a lastimar o voy a avergonzar a fulano de tal intencionalmente. Muchas veces las personas reaccionan o de forma inadecuada o de forma ofensiva, porque eso es lo que han aprendido, pero además de eso es la respuesta a una necesidad de cuidarse a sí mismas, ¿sí?
En el caso de que empiezan a consumir dentro de la casa, yo le hago el llamado de atención, la manera, y si responde de una manera agresiva, está dentro del repertorio de esta persona que consume, que debe proteger su consumo, ¿sí? ¿Y cómo lo va a proteger? Pues con toda. No lo va a proteger eh, reconociendo que lo hizo mal, reconociendo que debe dejarlo, no. Muchas veces las personas reaccionan a esa manera de protegerse a ellas mismas, de cuidarse a ellas mismas, de forma inapropiada porque no han aprendido otra cosa diferente. O porque con ese comportamiento logran someter a la otra persona, logran su cometido, o sea, logran realmente protegerse, que no se le metan, que no opinen acerca de lo que les está pasando o de lo que están haciendo incorrecto. No, o sea, como que la conciencia no tiene, la mayoría de veces las personas no tenemos la conciencia de que esa manera de cuidar o proteger o de protegernos de algo que consideramos que no está correcto es grave, es ofensiva, es abusiva y estamos expuestos a eso, ¿sí? A que nos enfrentamos a personas que en muchos casos no saben que la manera en la que responden frente a las situaciones de las vidas son abusivas. ¿Sí? Lo tienen normalizado, naturalizado. Y eso hace que pues se genere el malestar y el daño. Si estamos con un familiar que se protege a través de la agresión o el abuso, pues lo que vamos a obtener la mayoría de veces que interactuemos con esa persona es agresión y abuso. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Generar más agresión o abuso? No, tendremos que establecer límites. Y los límites están relacionados con ponerle límite y decirle si lo capta está bien, o tal vez mantenernos en distancia, alejarnos de esas personas teniendo en cuenta que no van a cambiar, ¿sí? Bueno, a medida que maduramos, poco a poco vamos aceptando el concepto de que no somos siempre la causa y el centro de la conducta y el pensamiento de otras personas. En lugar de defendernos con una venganza o un castigo, comprendemos que a menudo quienes nos hacen daño solo intentan protegerse a sí mismos, ¿sí? Es difícil entender que precisamente es difícil entender esta pauta, ¿sí? Es difícil entender que la respuesta agresiva o abusiva del otro es una manera de defenderse y que yo no pueda reaccionar a eso. Implica aceptación, implica autocontrol, implica un crecimiento personal, en donde yo entienda que estás en una negación tremenda, pero que esa negación no implica que yo voy a permitir que sigas abusando de mí, ni que voy a dejar que hagas todo lo que quieres. Implica que tengo que tomar decisiones, a hablar asertivamente y establecer hasta dónde podemos ir. Seguramente si no hay un cambio significativo, entonces alejarnos, ¿sí? Si ya no es posible, si ya no funcionan nuestros límites, o sea, si establecer límites verbales no genera resultados, entonces nos tocará establecer límites físicos, es decir, alejarnos, como una medida de protección y como una medida de evitación de mayores daños, ¿no? Perdonar a una persona que me ha herido significa que renuncio a la venganza o el castigo para sentirme bien en mi vida interior. No significa que debo mantener a esa persona en mi vida, recibiendo golpes y luchando constantemente por proteger. No significa que apruebe sus acciones, solo significa que reconozco mis sentimientos, dejo de pensar con insistencia en el hecho y renuncio a la idea de vengarme o castigar. Yo he visto en muchos casos codependientes que se mantienen con la idea de que todo el tiempo tienen que castigar, corregir, cuidar al otro como si fuera un hijo. Y además no es un hijo normal, sino es un hijo bobo, ¿sí? Se exponen a recibir bastante daño, bastante maltrato, bastante abuso. Y la respuesta a estas situaciones que yo lo que genero es encolerizarme más, hacerle crítica, estarle haciendo señalamientos, tratando de educarlo, de controlarlo, de volverlo a la causa sin que eso sea posible, porque entre yo más genero esos comportamientos, más disfuncional se comporta la otra persona, ¿sí? Me mantengo allí también cuando ya estamos en un grado
muy alto de afectación, me mantengo allí solamente para aprovechar los comportamientos disfuncionales de esta persona para asumir mi rol de víctima, pobrecita yo, que tengo que vivir todas estas cosas, y generarle castigos. Entonces lo pongo en conflicto con sus hijos, lo pongo en conflicto con su trabajo, lo pongo en conflicto consigo mismo, cuando en realidad si yo estoy inconforme con el comportamiento, pues lo que debo hacer es irme, cuando veo que no hay un cambio, pero me quedo para castigarlo, o sea, como para devolverle, usted vino y me trató mal, pues ahora yo vengo y lo hago quedar mal, y es un continuo que no acaba. Si hablamos del resentimiento y los síntomas nucleares, pues si lo conectamos con los niveles inadecuados de autoestima, pues francamente cuando sentimos que nos hacen daño, pues eso afecta nuestro sentido de valor, ¿sí? Nuestra autoestima baja porque creemos que no somos merecedores, que no somos valiosos y que necesitamos recobrar nuestro sentido de valía, pues castigando al otro. Cuando el tema de la autoestima no está que sea baja autoestima, sino que me creo más que los demás, y esto llega a suceder, pues como yo me creo más que los demás y el otro me ha hecho daño, pues lo que yo me creo es con el total derecho a castigar y a devolver el daño, ¿no? A devolver la ofensa, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Cuando tengo baja autoestima, en parte es sí castigar al otro, pero también mostrarle al otro que debe cambiar el concepto que tiene sobre mí, y intento convencer de mil maneras para que piense diferente, así me esté haciendo daño, ¿sí? Me lastimó, pero entonces yo vengo y lo atiendo mejor, lo consiento más, porque necesito que cambie el concepto que tiene sobre mí. Cuando tenemos límites dañados, pues es muy fácil que haya resentimiento, porque precisamente dejamos que entre todo, ¿sí? Que entre todo. Se experimenta cólera, miedo, ira, sí, dolor, y pues evidentemente si no tenemos un sistema de límites funcionales, pues resentimientos vamos a tener por mí, porque hemos permitido que nos hagan daño y nosotros hemos hecho daño al 100%. Siento que no me puedo proteger de las ofensas, ¿no? Puede ser que tenga un sistema de límites bueno, pero que haya un ofensor más poderoso que yo, y eso implica que yo no pueda proteger, ¿sí? Puntualmente. Pero cuando yo logro identificar que ese ofensor es más poderoso que yo, lo que debo hacer es mantener la distancia y protegerme al 100%. Con relación a la dificultad para asumir la realidad, pues sí es importante, y es que hay 3 puntos a ver. El primero es cuando tenemos pensamientos inexactos o distorsionados, que por lo general sucede en la codependencia. Suele suceder que tengo una compañera hoy aquí. Suele suceder que bueno, hoy tengo una coterapeuta y me está distrayendo. Bueno, cuando tenemos la dificultad para asumir la realidad suceden 3 cosas puntuales. La primera es que yo por lo general tiendo a obtener pensamientos distorsionados, y eso hace que fácilmente me enganche con los demás. Entonces habrá que revisar precisamente eso en mí. Esta es una invitación más a revisarme a mí, y pueda que yo en muchas ocasiones genere conflictos donde no los hay, donde piense que me están haciendo daño, me están vulnerando, cuando en realidad no lo es. La segunda tiene que ver con la dificultad para poder comunicar cómo me estoy sintiendo y lo que está pasando en mí, ¿sí? Soy incapaz de reconocer o expresar esto que me está haciendo sentir malestar, porque no me estoy dando cuenta de lo que yo pienso y de lo que yo podría hacer. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto, que muchas veces pueda que los demás puedan entender, observar, ver lo que está sucediendo, y me estén diciendo, pero mira que tú no estás haciendo nada, pero estás actuando de forma inadecuada, ¿por qué permites esto? ¿Por qué reaccionas de esa manera? Porque
y yo finalmente no logre conectar y no logre ver. Entonces lo ideal es que si a ustedes les está sucediendo eso, puedan revisar precisamente esas situaciones en donde ¿qué tanto les han dicho sobre una situación particular? ¿Qué tanto les han dicho que usted está haciendo algo que es incorrecto? O que finalmente que piense sobre esa forma de pensar que tiene y hacia dónde lo va a llevar. Dese el permiso de reflexionar. Y la tercera es cuando, como tengo dificultad para asumir mi realidad está basada en lo que los demás nos dicen. Y si estamos rodeados de personas que son abusivas, controladoras, manipuladoras, pues ¿cómo va a ser mi realidad? ¿Sí? Seguramente si estoy rodeada de personas que también están resentidas, pues lo que voy a obtener sobre mí es resentimiento, o sea, no voy a tener una buena imagen. Acá hay un ejemplo bonito de que lo ponen en el libro, y es que cuando yo no tengo la capacidad para asumir mi propia realidad y eso está basado en lo que nos dicen los demás, tenemos un cambio de look. A mí se me dificulta aceptar cómo me quedó ese cambio de look y cómo me siento. Me siento a partir de lo que los demás nos dicen, pero si el otro que está ahí, mi pareja, mi familia, mis hijos, no se dan cuenta, pues me voy a llenar de frustración y malestar porque mi cambio de look no generó nada, ¿sí? Y mi concepto será de que da igual. La invitación es precisamente a que podamos conectarnos con nosotros mismos y a tener nuestro propio concepto. Es importante comprender y aceptar lo que los demás nos dicen, pero también tener nuestro propio concepto. De esta manera es que funciona el resentimiento. Muchas veces esos cambios de look o esos cambios de comportamiento que no son reconocidos por nuestro medio, pues nos generan también dolor y frustración. Nos sentimos invisibles. De esta manera funciona el resentimiento como un síntoma secundario en la codependencia, y los invito a que lo trabajen, porque con el resentimiento pues no avanzamos y si no generamos más daño. El resentimiento pues no nos permite sanarnos ni curarnos, y por supuesto no nos permiten tener relaciones saludables con los demás. Que tengan buen día y nos vemos. Chao, chao.